Saludos a todos, soy Abraham Martínez, de nuevo con ustedes, ahora para compartir una serie de recomendaciones sobre libros de arte. Entonces, desde hace años estoy dando cursos diplomados en arte y constantemente aparece la pregunta, ¿no? Entonces, maestro, ¿qué me recomienda para iniciar en el mundo del arte? Quiero estudiar, quiero saber la historia, los autores, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que hacemos mucho, ¿no? Cuando vamos empezando a estudiar, a adentrarnos en este mundo, y bueno, sobre todo con los medios electrónicos, tal como los conocemos, ¿no? Es que vamos a diferentes plataformas, ¿no? En las cuales podemos encontrar resúmenes muy sumarios en general sobre las diferentes épocas, los diferentes autores, ¿no? Y bueno, terminamos haciendo lo que muchas veces criticamos, ¿no? Nos aprendemos una historia que sobre todo es precisamente una historia de definiciones, de fechas, de autores, a la que pues con el paso del tiempo no le terminamos de perder el sentido y el gusto. Entonces yo lo que quiero aquí es traerles a ustedes una serie de contenidos, bueno, una serie de libros, ¿no? Que he usado como base para realizar mis contenidos a lo largo de estos años. Entonces, de los libros de los que les voy a hablar son precisamente libros que yo mismo he manejado. El día de hoy tenemos la historia del arte de Ernst Gombrich, entonces un clásico. De hecho, aquí tenemos la edición 7 millones que se editó hace unos pocos años. Hoy en día no sé exactamente como para qué edición, qué número de tomos de este texto se hayan editado ya hoy, pero yo creo que simplemente el número, ¿no? Y el prestigio, ajá, le anteceden. Entonces un poco quiero platicarles, ¿no? Cómo fue mi relación con este libro. Entonces básicamente los primeros 3, 4 años de mi carrera los hice estudiando este libro, ¿no? Entonces yo estudié artes plásticas, entonces es obligatorio, ¿no? Llevar en todos los semestres la materia de historia del arte. Entonces a través de esto fuimos haciendo una revisión desde la historia antigua hasta la edad contemporánea. Cabe decir que sobre todo nos dedicábamos a estudiar el arte de la época contemporánea, ¿no? Y un tanto la historia en sí se nos fue perdiendo, ¿no? Pero también en este aspecto, les comentaba de este libro, mi relación con él y la relación de todos nuestros compañeros con él fue un tanto tensa, por no decir aburrida, ¿no? Entonces era el texto que nos daban en fotocopias o que nosotros teníamos que ir a conseguir, ¿no? Que eran las lecturas de toda la semana y sobre todo, ajá, estos libros que uno revisa por compromiso, por obligación, porque son parte del programa escolar y no porque a uno le gusten, le llame la atención. Entonces uno los lee de rápido, saca los datos, las opiniones como las solicita el maestro y bueno, ahí uno se desafana del texto, se olvida de él, ¿no? Y bueno, cabe decirlo, ¿no? Que muchas veces los maestros de historia e incluso en la licenciatura en artes, pues suelen ser bastante tediosos, ¿no? Entonces, es un dato un tanto desafortunado, ¿no? La historia como que normalmente se enseña de puro compromiso, ¿no? Porque todas las ciencias tienen una historia, historia de la biología, historia de la ciencia, historia de la arquitectura, y bueno, es algo que uno tiene que conocer, no algo exactamente por lo que uno debería interesarse, ¿no? Son sobre todo materias accesorias. Y entonces en este aspecto, pues precisamente esa es la relación con el texto, ¿no? De la obligación. Ya posteriormente, cuando terminé la carrera, habrá sido 1 o 2 años que terminé la carrera, entonces tuve la oportunidad de adquirir el texto. Ajá. En aquella época, pues bastante asequible. Bueno, de hecho, este mismo ese es el tomo que compré en aquella época. Entonces les estoy hablando de un libro que ya está bastante usado, que pueden ver ustedes, tiene los años de los años, vean por aquí, un poco ya despegado el plastificante del texto.
Ajá, las orillitas un tanto acabadas. Ajá, pueden cotejar. Pues no les estoy mostrando exactamente una edición de lujo, aunque sí es la edición grande del Gombrich, como lo conocemos normalmente. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden ver aquí que me consta que son libros que he usado y que constantemente cito para mi trabajo y que me han servido sobre todo para hacerme de una línea de tiempo, no de una noción general de la historia del arte. Entonces, y esto es una recomendación muy importante, ¿no? Cuando estamos empezando a estudiar no solamente historia del arte, sino cualquier tema, tener un libro de cabecera, ¿no? Que nos sirva como compendio general de los temas, las definiciones, los conceptos y en este caso sobre todo una línea de tiempo. Hay ya una serie de críticas sobre el texto, que si no está de acuerdo con los estándares contemporáneos, que si no les gusta ciertos movimientos, que si no agrada para ciertos estándares contemporáneos, etcétera. Pero, contraparte, pues es un libro que podemos ver aquí, tiene diferentes ediciones. Aquí mismo platicamos, les puedo decir. Ajá. Esta versión es la edición 1997. Deja de ver aquí, para el año 2010. Ya íbamos alrededor de la 19ª edición. Entonces es un texto que constantemente se está editando porque es muy conocido, es muy demandado, entonces constantemente se están sacando nuevas ediciones del texto, ¿no? Entonces también en su época, cuando se produjo, fue sujeto de varias ediciones, puesto que Ernst Gombrich publicó el texto por primera vez por ahí les voy a platicar aquí mismo, en 1950, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces constantemente lo estuvo actualizando hasta 1995. Entonces esta reimpresión es la reimpresión de 2010. Entonces ya, como les comentaba, es un texto que ya tiene conmigo bastantes años. Ahora, para platicarles un poquito, ¿no? Este libro en especial, más que una historia del arte, de nuevo, de fechas, de datos, de precisiones, es una narración, ¿no? del propio Gombrich, desde su experiencia, desde sus años como catedrático, de las obras más importantes de los autores, por decirlo así, ¿no? Le pidieron a Gombrich una historia del arte sumaria, un texto para los estudiantes, pero que sobre todo fuera una historia platicada. Entonces es en este contexto que podemos poner el texto. Entonces, de nuevo, no es un texto científico en el que nos digan, por así decirlo, a qué temperatura Rafael aplicaba los pigmentos en sus frescos, cuáles eran las medidas precisas de los cuadros de Botticelli cuando los realizó, cómo afilaba Miguel Ángel sus cinceles antes de comenzar a trabajar, cuáles eran las condiciones del clima en la Alemania de su época cuando Durero se ponía a pintar y cuál fue el efecto de todos esos factores ambientales en el resultado final de la obra, ¿no? En este aspecto, la obra de Gombrich evita ser, bueno, y esto de nuevo revisándola años después, ¿no? En su época, bueno, en mi época de estudiante, el texto fue tedioso, fue aburrido, y no le di demasiada importancia. Años después recuperé el texto, hice yo mismo mi lectura, ya con tranquilidad, con la paz que se da después de que uno ha recibido el título, después de que se ha desafanado de las apuraciones y de las angustias de los exámenes, de los compromisos, de las diferentes tareas que conlleva los estudios de licenciatura, ¿no? Entonces fue entonces que
me pude sentar, ¿no? Y pude leer el texto ya de una manera más desprejuiciada. Y en este aspecto, pues pude reconocer precisamente esa calidad de anécdota de Ernest Gombrich, ¿no? Entonces él se va a estudiar precisamente a la época, los autores, y nos da una opinión general de la trascendencia de las obras en su momento. Entonces elige una serie de obras, de hecho no es demasiado amplio el texto, pero precisamente porque se basa en una serie de obras que él toma como hitos de la historia del arte, como hitos de cada época, de cada autor, y que también sobre todo nos ayudan a entender el universo cultural del momento. Entonces hay que, en este aspecto, con Gombrich, en este texto, uno aprende cómo las obras de arte no son producto de mera inspiración, no son una aparición que de pronto venga a la historia de la humanidad como una especie de revelación, sino que siempre a la obra de arte hay que estudiarla en su momento. Entonces todas las obras de arte están influidas por un lado, sí, la cualidad de los materiales, las prácticas técnicas del momento, pues los temas, los estilos, como se van desarrollando, pero también algo bien importante, el contexto cultural. Esto significa los hechos históricos, sociales, económicos, por los cuales pasa el autor durante la realización de su trabajo, ¿no? Y bueno, huelga decirlo, ¿no? También los fenómenos culturales, los fenómenos intelectuales del momento son importantísimos. Entonces, también hay que ubicar cada obra de arte en el universo intelectual de la época, ¿no? Dependiendo de las filosofías, dependiendo de los pensamientos que en aquella época están vigentes. Entonces, en este aspecto podemos decir que la obra de Gombrich, de nuevo, si bien está pensada para estudiantes, si bien es un anecdotario, lo podríamos definir así, es un anecdotario de la vida de las obras y del desarrollo de las épocas, hoy en día sigue siendo ampliamente vigente, ¿no? Comentábamos, hay críticas, hay ciertas exigencias de revisión de algunos aspectos de la edición, ¿no? Pero en general podemos decir que hasta el momento no hay algún texto en verdad que lo pueda sustituir del todo, ¿no? Entonces, en este aspecto, precisamente el Gombrich es uno de los textos imprescindibles para una biblioteca de arte, sobre todo para un iniciante, ¿no? Entonces ya con el paso del tiempo uno irá haciendo su colección de libros por estilo artístico, por autor, por género, etcétera, pero de aquí uno puede precisamente aprender lo necesario para irse guiando durante el estudio. Les platico un poco sobre la edición. Pueden ver aquí, tenemos la edición grande en pasta blanda, entonces hay otra edición de bolsillo. Lo especialmente importante de esta edición, y el propio Gombrich nos lo platica en el prólogo de la obra, es que se hizo el esfuerzo de empatar el texto con las ilustraciones. Entonces, de esta manera, aquellas observaciones que él los va haciendo sobre los autores, sobre las obras, sobre la época, inmediatamente encuentra su cotejo en la imagen. También podemos ver aquí cómo no solamente tenemos imágenes intercaladas en el texto, sino también algunas imágenes amplias, algunos desplegables, para poder ver mejor todavía algunos de los detalles que él mismo nos platica de las obras. La edición pequeña, la edición de bolsillo, tiene todas las ilustraciones en un formato pequeño hasta atrás. Entonces ahí el problema es que si uno está leyendo y se encuentra precisamente en las citas, los comentarios que se van haciendo sobre las horas específicas, entonces uno tiene que interrumpir su lectura e irse hasta atrás. Entonces es una edición amable, una edición transportable, pero bueno, tiene sus
tiene sus pequeños problemas, ¿no? En cambio, esta edición, que todavía se sigue publicando, es bastante buena precisamente porque permite esta dinámica, ¿no? Inmediata. No es exactamente un libro que uno pueda traer en la bolsa, no es exactamente... Ahorita les puedo poner, miren aquí, el texto. Déjenme ver para que lo comparen. Miren, aquí tenemos un pequeño libro de los Salmos, ¿eh? Entonces pueden ver que es una edición pues bastante grande. A ver. Déjenme ponerle otro para que se puedan dar una mejor idea. Miren, aquí tenemos Las Piedras de Venecia de Ruskin. Entonces pueden ver que sí es un texto bastante amable, ¿no? Entonces este es el texto promedio de bolsillo. Y este es la edición pasta blanda de Gombrich. Entonces pueden ver que es un tanto voluminosa, ¿no? No es un libro que uno pueda traer en el bolso, en la mochila. Yo hace algunos años pues solía traerla de aquí para allá en la mochila, pero todo era muy cansado, así que terminé pues básicamente dando un repaso, una lectura a las lecciones que quería comentar en clase para no andar trayendo el texto de aquí para allá. Bueno, pero son meras anécdotas de la vida. Digo, para iniciar el texto de Gombrich es muy bueno, es básico. Ya con el paso del tiempo, incluso ustedes pueden ir haciendo un criterio sobre los libros que ustedes mismos manejen, ¿no? Y ojalá también algún día nos compartan algo así en video. Entonces, por el momento es todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por compartir el tiempo conmigo. Entonces, los espero para otra reseña. Y bueno, por favor, si nos pueden dejar un like, si pueden suscribirse a nuestro canal, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo. Hasta pronto.